Bien, buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos a todos los que os vais añadiendo, los que estamos desde el principio. Hoy me gustaría compartir, también a los que estáis en vuestros trabajos, en vuestros hogares y por medio del canal de YouTube, pues habéis decidido escuchar en esta mañana la palabra de Dios, o en esta tarde si ahora no puedes. Bienvenidos y que el Señor nos bendiga muchísimo a todos. Amén. Me gustaría compartir una parábola, y es la parábola del mayordomo infiel. Hemos estado escuchando varias alabanzas que hablaban de la fidelidad del Señor, fidelidad desde el amanecer hasta el anochecer, o sea, todos los días, todo el año y toda la vida. El Señor es fiel con nuestras vidas. Como decíamos en esta última alabanza, tu fidelidad es grande, es incomparable. No se puede comparar a la nuestra. La fidelidad de Dios es perfecta, es incomparable. Pero nosotros cada día debemos de serle fiel al Señor. Podremos tener errores, podremos fallar, pero que siempre en nuestro corazón esté el ser fiel a Dios. Porque Dios, la infidelidad es un pecado, ¿no? Vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 16. De momento vamos a leer los versículos 1 y 2. Bien, ya los tenemos. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo. Este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mi mayordomo. Amén. Dice que este hombre fue acusado de ser un disipador, es decir, un malgastador, una persona que malgastaba y gastaba el dinero pues de forma no de la forma de vida, ¿no? Entonces el hombre rico que le tenía como mayordomo, pues le dijo: ya no vas a poder ser mi mayordomo. Y es que lo que menos desea un dueño es tener un mayordomo que desprecia lo que está a su cargo. Y yo tengo una persona a mi cargo para que cuide de algo que pongo en sus manos, lo que menos deseo es que lo malgaste, es que lo desperdicie, ¿no? Lo que quiero es que cuide de ello y que aumente los bienes que pongo en sus manos. Entonces yo pienso que Dios no va a pasar por alto nuestra irresponsabilidad tampoco. Si malgastamos el dinero, el tiempo y todos los recursos que pone en nuestras manos para que los administremos. Seguramente que Dios no está de acuerdo con eso, ¿verdad? Él pone también talentos, dones. ¿Para qué? Para que los ejerzamos, para que usemos esa mayordomía también, esa administración, y llevemos a cabo, no los despreciemos, no los malgastemos. Un mayordomo, como os he dicho antes, se contrata para que aumente los bienes de su amo. Para eso
Para eso se contrata, el malgastarlos es lo peor que puede hacer un mayordomo. Por eso no es de extrañar que al mayordomo de esta parábola pues le despidieran, le quitaran su puesto. Pero fijaros, este mayordomo, si seguimos leyendo un poco más adelante, pues fue astuto. ¿Por qué? Porque antes de ser despedido, pues él fue a los deudores de su amo. ¿Y qué hizo? Rebajarles la deuda. Iba a casa de uno, oye, ¿cuánto le debes a mi amo? Pues 50 barriles de aceite. Dame tu contrato, toma otro, ya le debes 25. Pues 50 quintales de harina. Dame contrato, toma otro nuevo, ya no le debes 50, ya le debes 25. Y les fue rebajando la deuda que tenían, fue astuto. ¿Para qué? Pues bueno, pues para cuando se viese despedido ya en la calle, seguramente que, claro, vivía con el dueño, en la casa del dueño, pues se iba a ver en la calle. Pues estos deudores estarían agradecidos con él, ¿no? Que todos debían la mitad de lo que realmente debía, gracias al mayordomo. O sea, él fue sagaz, él fue astuto, para que luego, cuando se viese en la calle, le recibieran en sus casas, tuviese donde ir. Y si vemos, el amo lo alabó por eso. Si vemos el versículo 8 de este mismo libro, del Juan 16, si vemos el versículo 8, dice, y alabó el amo al mayordomo malo, por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que con los hijos de luz. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Amén. Jesús nos llama a usar la sabiduría de este mayordomo. ¿Pero para qué? Para usar las riquezas injustas. ¿Pero cómo usamos las riquezas injustas? Porque si os dais cuenta, en el versículo 13 dice que ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Servir a Dios y a las riquezas sería eso, amar a uno y aborrecer al otro. Yo no sé si soy yo, es el micrófono, se va y se viene. Entonces, es que... Pues casi mejor porque... Gracias. Pues como decía, servir a dos señores es amar a uno, como dice la palabra de Dios, y aborrecer al otro. Las riquezas de este mundo es un llamado de Dios. ¿Para qué? Para que las podamos someter, todas nuestras finanzas, todos nuestros recursos, todo por completo a la voluntad de Dios. Las riquezas de este mundo, nosotros, todo lo que tenemos lo tenemos y todo lo que arrebatemos de este mundo, todo lo tenemos que poner en manos de Dios, conforme a la voluntad de Dios y a los propósitos que tiene Dios por medio de su evangelio para bendecir a los demás, por ejemplo, a los más necesitados, ¿verdad? Siendo así mayordomos fieles. No malgastándolo, no gastándolo en nuestros propios intereses, sino que podamos, por medio de esas riquezas, bendecir a otras personas, ¿verdad? Vienen tiempos que son muy peligrosos. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos
vendrán días difíciles. Vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 2 al 5. En los últimos tiempos vendrán días difíciles. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fijaos cuántas cosas malas vienen, ¿eh? Vendrán hombres, fijaros qué diversidad de hombres, y no pone ni uno bueno, y dice que tendrán apariencia de piedad, como dice en otras partes, lobos disfrazados de corderos, apariencia de piedad, pero que negarán la fe. A estos evita. Todos estos versículos que hemos citado anteriormente describen de forma clara los problemas que surgen cuando las personas se aman más a sí mismas que a Dios, a sí mismas y a los deleites de la vida, más que a Dios y a los demás, por supuesto. Solo se aman a ellos mismos. Estas personas, pues, normalmente suelen ser personas orgullosas, que no reconocen que Dios es dueño de todas las cosas y que ellos, pues, son nada más que mayordomos de las posesiones de Dios. Estas personas necesitan un cambio de corazón antes de que puedan entender y practicar la mayordomía cristiana. También nosotros, como creyentes, deberíamos de practicar la mayordomía cristiana, deberíamos de desear perfeccionarla cada día. Esa práctica de la mayordomía la deberíamos cada día de perfeccionar, ¿no? De entrenarla. ¿Para qué? Para seguir cada día creciendo en la vida cristiana, creciendo cada día en el Señor. Dios desea que siempre abundemos en todo. Dios no quiere pobreza para nuestras vidas. Él desea que abundemos en todo, pero en todo lo que glorifica a Dios. No que abundemos en deleites, no que abundemos en malas cosas, sino que abundemos, que tengamos, porque con una mano recibimos y con la otra debemos de dar. Porque ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Pedid y se os dará, pero cuando recibáis, dad de lo que hay, porque la buena administración ayuda mucho. Si somos buenos administradores, al final vamos a poder escuchar las palabras de Dios cuando nos diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero tal vez te sorprenderá si te dijera que nosotros no poseemos nada. Y es que nos hemos educado diciendo, esta es mi casa, este es mi coche, este es mi dinero, esta es mi familia, mi vida, mi tiempo, etcétera, etcétera. Y tendemos a exigir muchas cosas, pero
para nosotros mismos, para nuestro beneficio. Pensamos que el dinero que nos gastamos es nuestro, que las cosas que compramos con nuestro dinero porque no lo hemos ganado son nuestras. Estamos convencidos de que poseemos todas estas cosas y que si alguien nos las quita, pues nos está robando. Y es cierto, cuando Dios manda que no robemos, en los mandamientos te viene que no robarás, ¿verdad? Cuando Dios te manda que no robes es porque hay un dueño legítimo de algo, ¿no? O sea que es cierto, se sobreentiende que hay un dueño legítimo para cada cosa y eso es bíblico. También los apóstoles, los judíos, los primeros cristianos, tenían sus posesiones, tenían sus cosas. Y dicen que lo ponían todo a los pies de los apóstoles, los vendían y se repartían según la necesidad de cada uno. Hay una historia en Hechos de los Apóstoles, no lo vamos a leer, pero bueno, por si alguien luego lo quiere leer en casa, que es la historia de Ananías y Zafira. Ellos veían como estos cristianos se deleitaban, se alegraban, se gozaban entre ellos, porque no había necesidad entre ninguno de ellos, porque para eso estaba ese fondo, para repartirlo conforme a la necesidad de cada uno. Entonces ellos tenían una heredad, unos terrenos, y quedaron de acuerdo en el matrimonio, pues vamos a venderlo. Pero, mira, por si acaso, no sea que las cosas cambien, es como cuando aquí ponen un gobierno, pero y dentro de 4 años si hay otra, por si acaso, pues si las cosas cambian, los ministros pues van haciendo de las suyas. Por si acaso ya no te votan más. Pues esto, por si acaso eso cambiaba, dijeron vamos a quedarnos con una parte por si luego nos viene bien. Y claro, entonces Pedro le dijo, porque el Espíritu Santo le reveló lo que ocurría, y Pedro le dijo, a ver, Ananías, reteniéndola, en el versículo 4 del capítulo 5 viene, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué contristaste al Espíritu Santo? Así que nosotros tenemos razón a decir que somos los dueños, pero hay una cosa, debemos de confesar de que todas las cosas pertenecen a Dios. Todo lo que tenemos viene de Dios y todo le pertenece a Él y solo a Él. Y solo hablamos de poseer. Usamos mucho las palabras posesivas, mí y mío. Esta es mi casa. Este coche es mío. Palabras posesivas, el mí y el mío, al referirnos a las cosas que tenemos. Cuando todo lo que tenemos en esta vida no es nada más que una parte de los bienes que Dios nos ha dado para que los administremos. Es una parte, porque Dios es el dueño de todo. Todo lo que cualquiera posee en esta vida no es nada más que una parte de la mayordomía de Dios que nos ha dejado. Como digo, Dios es el dueño de todo. Tenemos que meter esto en nuestra mente y decir, Dios es el dueño de todo. Dios me ha prestado esto. Mis hijos son prestados por Dios. Mi esposa es prestada por Dios. Sí, es mi esposa, son mis hijos, pero son de Dios. Son de Dios. Entonces, cuando la iglesia cristiana nació, apenas había nacido cuando los cristianos, como he dicho antes, empezaron a vender sus posesiones y a compartir el dinero que recibían para suplir las necesidades de aquellos que no tenían suficiente. ¿Y qué ocurría? Que su actitud ante los bienes materiales, como dice la palabra de Dios, en Hechos 4:32 dice que
y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Sí, lo poseían ellos, pero ninguno decía que era suyo propio. Entonces vendía sus propiedades, sus casas, el dinero que tenían, todo, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y no había necesidad entre ninguno de ellos. Ninguno decía ser suyo propio nada. Y esta es la actitud de cada persona que se ha rendido, por supuesto, y por completo, al señorío de Jesucristo. Y debido a esta actitud, cuando había una necesidad en la hermandad, en la iglesia, dentro o fuera de la hermandad, pues los cristianos buscaban maneras, buscaban la forma de ayudar. Y Dios vivía en ellos, haciéndoles abundar para su gloria. Haciéndoles abundar para su gloria. Por eso nosotros sabemos que Dios quiere que nosotros abundemos, pero para su gloria, no para poseerlo, para mí, mío, esto. Si hay algo que tiene que ser un seguidor de Cristo, es dadivoso, porque Dios se dio, Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros. Y nosotros, si algo tenemos que tener, es ser dadivosos, tener siempre la mano extendida, no tenerla así, cerrada. Mío. Retengo, no. Estás recibiendo, abres tus manos al Señor y el Señor te da. Pues si recibes con esta, que fluya la unción, que fluya el beneficio. Hay muchas iglesias, y es triste lo que voy a decir, pero es una realidad y la tengo que decir, porque Jeremías tenía un trabajo. Cuando fue un remanente de Israel a Jeremías, creo que es en el versículo 42, en el capítulo 42, a decirle, ruega por nosotros a tu Dios, a ver qué tenemos que hacer, porque el rey de Babilonia nos está persiguiendo. Cuando fueron a él, Jeremías dijo, lo que me diga el Señor, sea bueno, sea malo, os diré, os declararé, no me reservaré palabra ninguna. Y ese era el trabajo de Jeremías, y yo creo que ese es el trabajo de cualquier ministro de Dios. Y yo tengo que decir que hay muchas iglesias que predican mucho de la salvación. Muy bien, porque nosotros estamos aquí en esta tierra y nuestro trabajo es cada día agradar a Dios buscando nuestra salvación. Serle fiel a Dios para lo que os he dicho antes, que entra en el gozo de tu Señor. Y está muy bien que se hable de la salvación, pero se habla muy poco del señorío de Cristo y de la mayordomía. Se habla muy poco. Se habla mucho de salvación, pero muy poco, porque a lo mejor si hay 200, el domingo siguiente va a haber 180. Es una pena y es una tristeza, pero es una realidad. Se habla mucho de la salvación, pero del señorío de Cristo y de la mayordomía se habla muy poquitos. Ellos alaban a Jesús como su Salvador, mas no quieren que sea su Señor. Y lo más triste de todo esto es que Cristo no seguirá siendo el Señor de aquellos que no lo tengan como su Salvador, que no lo tengan como su Señor, porque cuando yo tengo a Cristo como mi Salvador, lo tengo que tener no solo como mi Señor, sino como el Rey de mi vida, como el dueño de mi vida. Quien verdaderamente se convierte en cristiano, Cristo es el Rey de su vida, Cristo manda en su vida, Cristo es el Señor de su vida. Y esa persona que recibe así a Cristo se convierte en un administrador humilde y fiel de todos los recursos que Dios le ha dado, de todos. Por eso los pone también a disposición de los más necesitados, no se los guarda para ellos.
Pero hay muchas iglesias que no quieren que Cristo sea su Señor, porque es un compromiso, claro que es un compromiso. Yo cuando decidí seguir a Cristo, adquirí un compromiso. Y en ese compromiso que adquirí con Él, era que Él iba a ser mi Señor y Salvador. No solo mi Salvador, sino también mi Señor. Entonces, Él manda en mi vida y lo que me manda, debo de obedecer y serle fiel. Amén. Hay muchas personas que, viene al hilo de lo que os estoy diciendo, que valoran mucho la apariencia de los demás, lo que pueden ver con sus propios ojos. Al que se le ve bien parecido, bien vestido, el hombre que tiene mucho dinero, a ese hombre se le respeta mucho. Al que se le ve un poquito más vestido normalito, que se le ve que tiene agujeros en los bolsillos de arrascarse a ver si saca algo, al que es pobre se le valora poco. Y es así, es otra realidad. Pero fijaros, en 1 Samuel 16:7, mirad lo que dice Jehová que ve. Dice: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová no mira lo que mira el hombre. Y estas palabras las dijo justo antes de tomar a un hombre, un muchacho pobre, humilde, un pastorcillo, y hacerlo rey de Israel. Pastorcito, pobre, humilde, sencillo, ahí con las ovejas en el campo. Él no mira lo que mira el hombre, él mira al corazón. Dios nos quiere enseñar que no debemos de tener en cuenta la apariencia del hombre, ni la abundancia de sus cosas, para valorarlo. Mi tiempo es de Dios. Entonces voy a dar, en vez de acumular. Y yo os hago una pregunta y me la hago a mí mismo. ¿Qué porcentaje de lo que Dios nos da estás dispuesto a dar a la iglesia o a otras necesidades? ¿Cuánto tiempo doy ahí? ¿Cuánto tiempo doy diariamente a Dios en servicio espiritual? ¿Cuánto tiempo le doy en oración? Es pregunta para todo. Yo me la hago a mí, vosotros hacérosla a vosotros mismos. ¿Cuánto tiempo le doy en servicio espiritual a Dios? ¿Qué tan grande porción de mis talentos invierto cada día en promover el reino de Dios? Nos hacemos esta pregunta. ¿Qué hacemos para promover el reino de Dios? Porque es mandato de Dios: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y luego viene lo siguiente del bautismo. Pero promovemos, hablamos a las personas que vemos diariamente, les hablamos de Cristo. Porque hay muchas personas que, bueno, han oído de Cristo, ahora han sido las procesiones, eso, y lo ven en una cruz, y lo ven en una cunita, y lo ven en una tumba, y no se dan cuenta de que por esas situaciones ha pasado. Él ha estado en una cruz, él ha sido un bebé, él ha muerto, pero ya no está en ninguna de esas circunstancias. Al tercer día resucitó y hoy vive y vive por los siglos de los siglos. Y esas cosas hay que decírselas a las personas que todavía ven a Cristo ahí en una cruz, con cara triste así, pobrecito él, qué daño le hicieron, mira cómo sufrió. Pero ya no está ahí. Cristo vive en gloria. Y no está en una cruz, no es un bebé, es el León de Judá.
¿Y cuánto tiempo invertimos en promover el reino de Dios? Hay una parábola que hace un poco alusión a lo que estamos hablando. Dice que hace mucho tiempo un hombre tenía una propiedad y 2 hijos. Y según la costumbre de aquel tiempo, el padre algún día repartiría su herencia entre los 2 hijos. El padre era bastante rico, pero el hijo menor se negó a esperar y le exigió que se le diese su parte así, de inmediato. Así que el padre dividió la herencia, los bienes que tenía, entre sus 2 hijos, y el hijo menor se fue lejos del padre, para que su padre no pudiese ver en qué gastaba él el dinero. Hermano, hermana, no intentes esconderte de Dios. Por muy profundo que te vayas, por muy alto que te subas, Dios va a ver lo que estás haciendo. Pero se fue lejos para que el padre no viese en qué malgastaba. También fue disipador. En qué malgastaba su dinero, el dinero del padre. Y así fue como el hijo pródigo se fue lejos y allí gastó su herencia. Una parte pues la malgastó en mujeres y otra pues en otros deleites, en otros placeres. Claro, toda acción tiene una reacción y cuando hacemos cosas mal, las cosas mal pues traen consecuencias a nuestras vidas. Eso es así de claro. Cuando hacemos mal las cosas a su tiempo, el que planta mal a su tiempo cosechará un mal. Y ya pues malgastó la herencia y todo este desperdicio pues le llevó a la ruina completa. Ya no tenía nada, ni amigos, claro. Los amigos estaban ahí cuando manejaba dinero, pero luego ya ni amigos tenía. No sé si os ha pasado eso alguna vez, a mí sí me ha pasado. Épocas de tener dinero y salir de mi casa y encontrarme con muchos amigos. Épocas de no salir con un céntimo en el bolsillo y no ver a nadie por la calle. Eso es cierto, no es broma. Pues no veía a nadie. Este hombre, pues, se le acabó el dinero y desgraciadamente también vino un gran hambre a esa ciudad, allí donde estaba este pródigo, ¿verdad? Este hombre, este chico, el hijo menor, ¿verdad? De manera que este joven que había heredado una fortuna, pues se encontraba en la pobreza más miserable. Y se vio obligado a pedir trabajo. Y consiguió un trabajo. Consiguió un trabajo cuidando cerdos. Y estando allí en el campo con los cerdos, pues el hambre del hijo pródigo lo llevó a la desesperación. Tenía tanta hambre que quería comerse las algarrobas que les daban a los cerdos, pero nadie les daba. Y en su desesperación se detuvo a pensar. Cuando estamos desesperados es cuando más nos paramos a pensar y a tener relación con Dios, con el Padre. No tenemos que llegar a eso. Nuestra relación con Dios tiene que ser continuada, constante. Y a veces el Señor permite que vayamos casi a la desesperación para que clamemos a Él. Y pues el hambre le llevó a eso, a la desesperación. Y en esa desesperación pues se detuvo a pensar. ¿Y en qué pensó? En su padre. Pensó en su padre. Él sabía que su padre, que tenía a cargo la otra parte de la herencia, pues todavía estaría ganando dinero, porque el padre era ese tipo de administrador, buen administrador. Su padre manejaba bien
lo que tenía, pero no era materialista. El hijo sabía que el padre no era un hombre materialista, ¿no? Él sabía que su padre era un hombre bondadoso y que siempre ayudaba a los necesitados. Y al joven se le ocurrió que a pesar de que había pecado contra el padre, pues él de seguro le daría la bienvenida con un puesto de trabajo al menos, ¿no? Así que este joven se dispuso a regresar allí a su casa, a la casa del padre, aunque él se sentía mal por todo lo que había malgastado. Sin lugar a dudas, él habría aprendido mucho. ¿Pero cómo? Por los golpes que te da la vida. A veces el ser humano, el hombre, la mujer, no deberíamos, pero aprendemos cuando la vida nos golpea. Hasta que no nos golpea, te están aconsejando, mira, por aquí no, mira que esto no, mira, pues esto no. El otro día lo hablamos, ¿verdad? Lo hablábamos. Basta que te digan esto no, para que esto sí. Y la vida nos tiene que dar duro, y a este hombre, a este chico, a este joven, la vida le dio duro. De tener una gran fortuna, la malgastó, ya se quedó sin nada, pero había aprendido mucho por medio de los duros golpes. Y bueno, la historia ya la sabemos, que fue al padre, el padre lo recibió y le hizo otra vez como lo que era, como su hijo, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo de otro mayordomo fiel. Este es fiel. El primero era infiel, este es fiel. Vamos a leer en Génesis 39, del versículo 1 en adelante. Todos conocemos la historia de José. Los hermanos de José le quisieron matar varias veces, lo vendieron como esclavo, ¿verdad? Y bueno, como esclavo, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró porque iba como esclavo, ¿verdad? Nada más ni nada menos que iba con los ismaelitas. Lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Y estaba en casa de su amo, y el egipcio vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Amén. Fijaos, dice que todo lo que José tocaba, Jehová lo prosperaba. Y yo a eso le llamo tener la gracia de Dios en tu vida, el favor de Dios en tu vida, ese favor inmerecido que Dios nos da, esa gracia, para que todo lo que toquemos no lo destruyamos, al revés, lo hagamos prosperar por medio de Dios. O sea, que es Él en nosotros el que va a prosperar todo lo que toquemos, pero Él va a estar con nosotros. Y Él estaba con José. Y fíjate, dice que Potifar no se preocupaba de nada, solo de comer todos los días. Aquí podemos ver a un mayordomo fiel. Todo lo que tocaba, todo, Jehová lo prosperaba. Y fíjate, dice que Potifar puso en manos de José todo
todo lo que tenía, no guardo nada, todo, ahí tienes, todo lo que tengo está en tu mano para que tú lo administres. Ejerce la mayordomía. Y dice la palabra de Dios que puso en su poder, o sea que José tenía el poder de hacer como él quisiera hacer. Potifar, el egipcio, le dio el poder para hacer como él quería sobre los bienes que le habían confiado y no se preocupaba de cosa alguna. Cuando uno es fiel a Dios, la gracia de Dios está con él. Y todo lo que toca, el Señor lo prospera y añade bendición a su vida. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Quieres ser bendecido por Dios? Queremos ser bendecidos por Dios. Amén. Queremos ser bendecidos por Dios. Pues seámosle fiel a Dios. Ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor, para que cuando estemos en la presencia de Dios nos pueda decir: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor y no te quedes en la puerta. La puerta está abierta para que ahora disfrutes de la eternidad en mi presencia. Amén. Pues sin más, que el Señor os bendiga mucho.